Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos aquí en nuestros talleres de crecimiento personal. Para aquellos que no me conocen, soy Alba Giraldo, psicóloga colombiana, trabajando por varios años en la salud mental en Indiana y ahora en Carolina del Sur, licenciada en este país en salud mental y llegando a ustedes con nuestra propuesta de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar algunos puntos acerca de la depresión y la ansiedad, así que bienvenidos. Durante el taller de hoy vamos a hablar acerca de qué se entiende por depresión clínica y ansiedad clínica, ya que estas dos palabras se han convertido en parte del lenguaje diario y muchas veces les damos interpretaciones indebidas y no tomamos precauciones necesarias o excedemos la interpretación. Otra de las cosas que vamos a hacer es tratar de aprender a entender estas emociones de manera que usted comprenda cuándo las cosas están en su control y cuándo no lo están. Y por último, voy a tratar de enfocarnos en unas herramientas o cosas que nosotros podemos hacer cuando estamos activos en este cambio personal y cuando queremos de alguna manera comprometernos con nuestra vida y ver la vida con unos lentes más claros, más optimistas, con esperanza hacia el futuro. Bueno, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno afectivo que varía desde cambios transitorios en el estado de ánimo hasta llegar muchas veces a un estado clínico que puede ser indicado por la gravedad de los síntomas, por la duración de los síntomas y se aleja cada vez de lo que nosotros llamamos la norma. Todas las personas pueden sentirse ocasionalmente tristes, deprimidas, pueden tener poca energía, tener alteraciones en el sueño. Estas cosas pueden ser normales dependiendo de alguna situación transitoria que estemos pasando en la vida. Pero cuando estos síntomas trascienden día tras día y poco a poco van cambiando el diario vivir, afecta nuestras relaciones interpersonales, afecta la manera como nos desarrollamos en nuestro trabajo, nuestra rutina, altera nuestros estados de sueño, de apetito, entonces estamos hablando de una depresión aún mayor y que puede tener repercusiones clínicas. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, la ansiedad básicamente es un mecanismo de adaptación que tiene el cuerpo cuando se presenta una situación amenazante. Funciona más o menos como el miedo, pero ojo, la ansiedad y el miedo son cosas diferentes. El miedo es una respuesta clara de nuestro organismo cuando hay un peligro eminente. Por dar un ejemplo, en la época primitiva estaba el hombre primitivo allí, aparecía el mamut, daba miedo, salía corriendo. Y lo pongo por ejemplo porque muchas veces nosotros tenemos esa reacción de huida y supervivencia y salir corriendo o salir volando. Entonces, la ansiedad se presenta en ausencia muchas veces del peligro eminente. Es una manera en donde el cuerpo percibe cierta incomodidad y hay una desesperanza y el proceso de adaptación a los estímulos del medio ambiente se ve afectado. Varias son las causas de la depresión que pueden ocasionar este estado de ánimo. Siempre se presenta de una forma variada, está manifestada muchas veces por un factor genético, por una interpretación inadecuada del medio ambiente, por una interpretación inadecuada de nuestro propio ser, por un estado constante de pesimismo y desesperanza. Y puede ser creada y persistir seguida de un evento desafortunado como es la pérdida de un ser querido, cambios radicales en la vida, la pérdida del trabajo, divorcio o cosas semejantes. Cuando hablamos de depresión, hay algunas causas comunes que pueden estar influyendo de alguna manera esta situación. Una de ellas es la genética. Hay estudios que han comprobado
que muchas veces la depresión corre a través de las familias, de generación en generación. Si algún miembro de la familia ha tenido depresión o historia clínica, algunas veces se manifiesta en otros miembros de la familia en generaciones posteriores. También tenemos alteración en la química cerebral. Muchísimas cosas pueden estar alterando la química cerebral, como lo veremos más adelante, la medicina con fórmulas, sin fórmula médica, alguna situación en nuestro organismo que produce este desequilibrio químico, entonces hace que nuestros neurotransmisores y nuestro sistema en general no esté equilibrado y no esté respondiendo adecuadamente a los estímulos. Entonces, esto puede ser alguna de las causas y por eso en algunos casos se recurre a tomar medicina. También el estrés, la pérdida de un trabajo, el cambio de un estatus, la pérdida de un ser querido, muchísimas cosas que hacen que el estrés crónico se convierta posteriormente o desarrolle depresión. También hay enfermedades crónicas, como son todas estas cosas que afectan de una u otra manera la salud y afectan el diario vivir, y esto pues muchas veces es la causa de la depresión clínica. El uso de ciertas medicinas, como se los decía anteriormente, por eso siempre es importante hablar con el médico y saber cuáles son los efectos secundarios de la medicina, o que usted ponga muchísima atención, porque pues no siempre el médico va a saber cómo su cuerpo va a reaccionar, pero usted recuerde que usted es el agente activo de su cambio y que tiene que aprender a leer su cuerpo en toda situación, inclusive cuando toma alguna medicina, para que usted consulte estos efectos secundarios con el profesional de la salud y tomen una decisión en común. Otra causa es el abuso de alcohol y drogas. Como lo hemos dicho muchas veces, se cae en esta conducta para aliviar un poco los dolores o para no pensar en las situaciones que nos causan inconformidad, desesperanza, tristeza, angustia. Y el uso periódico de esto muchas veces radica en traer problemas mayores, o la depresión entonces empieza a ser parte de esta situación. Ahora hablemos un poco de la ansiedad. Tenemos que entender que la función primordial de la ansiedad es de ayudarnos a adaptarnos a situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir, ya sean de peligro o de amenaza, o que tengamos que tomar alguna conducta dependiendo del estímulo que tenemos. El problema en la situación de ansiedad clínica surge cuando nosotros no interpretamos adecuadamente esa realidad y nuestro proceso de adaptación se ve afectado. O entonces, de tal manera que lo único que recibimos es señales de que estamos en peligro, que tenemos una amenaza y respondemos de alguna manera con miedo, lo cual hace que nuestro cuerpo, al estar constantemente defendiéndose y activando mecanismos para huir o para estar listo para defenderse, el cuerpo termina teniendo respuestas agotadoras. La ansiedad clínica muchas veces se genera porque a través de nosotros interpretar erróneamente la realidad, nosotros vamos creando pensamientos que son nocivos para nuestro cuerpo, y es lo que nosotros llamamos pensamientos negativos, ideas erróneas de interpretar la realidad. Son ideas que vienen día a día, que se nos van metiendo como una vocecita detrás de nuestra cabecita y nos dicen las cosas no deben ser como las estás viviendo, eh, ideas como no sirvo para hacer esto, por dar un ejemplo, siempre las cosas me salen mal.
Y este pesimismo y esta interpretación errónea de la realidad se va haciendo parte de nuestro día a día. Entonces nuestro cerebro, que es hermoso porque nuestro cuerpo está hecho para defendernos, para que vivamos una vida en plenitud, empieza a darse cuenta qué son las cosas que te hacen daño. Y como tú practicas tanto estas ideas erróneas y estos pensamientos negativos, el cerebro empieza a archivar y a tener en cuenta qué es lo que te causa tristeza, inconformidad o miedo y empieza a prevenirte que tú te enfrentes a eso. Y muchas veces estos pensamientos día a día hacen que el sentimiento de amenaza y de estar en peligro sea constante. Entonces, la ansiedad pierde su función primordial, que es de adaptarnos, y se ve en problemas para encontrar mecanismos para adaptarnos y funcionar frente a las situaciones del medio ambiente. Entonces, como ya lo decía anteriormente, el diálogo interno se vuelve nocivo y hace que nosotros adoptemos conductas nocivas para nuestra salud, para nosotros mismos e inclusive termina afectando a las personas que nos rodean o termina afectando la manera como nos relacionamos con los demás y cómo percibimos el mundo exterior. Bueno, vamos a recalcar unos puntos importantes cuando hablamos de ansiedad. Entonces, primero es una respuesta de anticipación que puede ser voluntaria o involuntaria de nuestro organismo ante estímulos externos o internos, que se presentan pensamientos, imágenes, ideas y que el individuo siempre percibe como amenazante. Se acompaña siempre de pensamientos o sentimientos desagradables, se presentan síntomas de tensión y muchas veces también se presentan situaciones que se manifiestan físicamente con problemas en la salud. Tenemos que entender, y de nuevo repito, que la ansiedad está allí para ayudarnos a adaptar, para que el organismo se adapte ante situaciones que en algún momento pueden ser amenazantes o peligrosas para nosotras. El problema es que hablamos de ansiedad patológica cuando la situación amenazante y el peligro se percibe constantemente, alterando el día a día de los seres humanos y viendo en general que la vida no tiene una respuesta a este miedo, a esta tensión y a esta amenaza constante. Entonces el individuo empieza a cambiar de alguna manera la relación con el medio ambiente, con el medio exterior y siempre percibe que está en peligro y en una situación amenazante. Este desequilibrio termina produciendo un malestar significativo que se presenta en situaciones, en síntomas físicos, psicológicos y conductuales. He querido mostrarles esta gráfica para que veamos que la ansiedad se manifiesta en todo nuestro ser, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. A nivel cognitivo, los pensamientos negativos, ese diálogo constante de no puedo hacer las cosas, no me siento bien, siempre me va mal, estoy en peligro, esto hace que se desarrollen todos los mecanismos y se active nuestra respuesta a defendernos o a sacarnos de la situación de peligro. Entonces, viene esta manifestación en el cuerpo como sudoración, temblor, taquicardia, muchas veces se presentan ataques de pánico, sentimos que nos vamos a morir, que no podemos controlar esto. Y viene la parte conductual, que es salir corriendo, defendernos de alguna manera. Y por supuesto en la parte fisiológica, generando algunas situaciones de salud.
Ahora bien, vamos a hablar de algo muy importante en el desarrollo de las emociones, de nuestra respuesta emocional en general, y es lo que nosotros llamamos el sistema límbico. Muchas veces, y no me canso de repetirlas, es que nuestro cuerpo es hermosamente diseñado y que nuestro cerebro, como jefe de operaciones, tiene diferentes departamentos que tienen diferentes funciones para nosotros tener una respuesta ante el estímulo del medio ambiente. No pretendo, como siempre lo digo, dar una clase de anatomía, ni ir a cada parte del cerebro para entender, pero sí quiero que tengamos una comprensión de cómo en nuestro organismo, nuestro cuerpo está hermosamente diseñado para protegernos y cómo las señales que mandamos y lo que nos decimos a nosotros mismos hace que nuestro cuerpo lo archive y lo tome como real y hace que nosotros tengamos respuestas indebidas o incorrectas. Entonces les voy a hablar del sistema límbico, que es el que nosotros llamamos el centro de las emociones. Y para comprenderlo voy a mostrarles una gráfica. Bueno, trataré de hacerlo esto de la forma eh, sencilla, sino que yo siempre en mi práctica he encontrado que cuando las personas entienden que el problema no está generado porque sí o viene del aire, sino que ha sido una manera en que nuestro cuerpo ha aprendido a adaptarse y que nuestro cerebro ha aprendido a guardar esta documentación para reaccionar hace que nosotros entendamos que podemos ser agentes activos del cambio si tomamos algunas precauciones o si decidimos transformar la manera como nosotros percibimos la vida e interpretamos las cosas. Claro, no es fácil, no estoy diciendo que los cambios vienen del día a la noche, pero sí comprendiendo por lo menos podemos encontrar la importancia de cambiar el diálogo interno que tenemos día a día. Como les hablaba en nuestro taller de estrés, nosotros recibimos la información del medio ambiente, lo cual entra y el sistema nervioso central, que es el jefe de operaciones, que está aquí en el cerebro y se radica por todo nuestro cuerpo, pues tiene otros miembros en su equipo de respuesta a los estímulos de afuera. El sistema nervioso central dice, aquí me llegó esto y son emociones, estoy viendo una situación que no sé clasificar si cómo nos vamos a adaptar y a responder a esto. Y entonces el primer agente, el primer departamento que viene para nuestra reacción es el sistema límbico, el sistema emocional. El sistema límbico tiene muchísimos componentes y como eso no es una clase de anatomía, no voy a hablar de todos. Pero estos componentes llegan, la información, el sistema límbico dice, bueno, hay un señor, hay varios agentes en este departamento. Tenemos el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, en la cual me voy a concentrar un poquito. Entonces, llega la información, el hipocampo, el hipotálamo, dice, bueno, ¿cómo está la movida aquí? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Muchas veces llega un estímulo y dice, bueno, un poco triste, es un poco tenso, procesemos, y entonces hace toda esta información, hace el círculo adecuado o sigue los canales adecuados, no se ve una amenaza, entonces no se ve que el organismo tenga que reaccionar, sino que se adapta y responde, manda su información y viene aquí se desencadena toda la respuesta, ya, bueno, entonces vamos a todos los otros agentes, sistema nervioso central, el autónomo, el simpático, todo lo que nosotros hemos hablado y, y el cuerpo continúa su día a día. El problema viene cuando llega algo y la información pasa y llega donde la amígdala. La amígdala es el archivo de información de todas nuestras vivencias y de todas las situaciones que de alguna manera han creado inconformidad
o que de alguna, o que registra cuando hemos estado en peligro, cuando hemos tenido un accidente, y las cosas desagradables de la vida va a los archivos y de pronto llega una información y la amígdala recibe alerta, alerta. ¿Por qué? Porque allí está el departamento de bomberos, las agentes especiales, la policía y dice, aquí algo huele mal, se percibe como mal. Según mis archivos, la última vez que vi esto, me enfrenté a esto, olí esto, estuve en una situación de peligro. Así que hay que huir. ¿Y qué pasa? Que el círculo normal de respuesta no va, sino que se hace una situación de amenaza y de huida y el organismo pone en marcha toda esta situación. Entonces, la misma respuesta que veíamos a veces en el estrés crónico se empieza a ver en la respuesta de ansiedad. O me paralizo, o corro, o huyo, o me enfrento. Y empieza la respuesta de ansiedad o la respuesta de depresión, en donde de alguna manera tenemos codificada la información, muchas veces errónea, de interpretar ciertos estímulos. ¿Por qué? Porque ese diálogo dañino o esas experiencias que hemos tenido se quedan constantemente grabadas en esos archivos y además practicamos todos los días de nuestra vida a tener ese diálogo que nos dice, ojo, ojo, cuídate, cuídate, cualquier cosa puede ponerte en una situación como la que teníamos. Entonces vemos que se interpreta la información, se procesa la información y vemos si hay amenaza, huida, supervivencia o de adaptación. Pero cuando esa información es interpretada como amenaza, huida, supervivencia, la señora amígdala, que es el agente, manda a todo su equipo para que seamos protegidos. Por eso viene el temblor, la sudoración, las enfermedades constantes, porque si todo el tiempo de nuestra vida estamos en alerta, nunca damos ocasión a que nuestro organismo se relaje y entonces veamos la vida de una manera diferente. Bien, ¿luce la depresión igual en todas las personas? Pues no. Los estudios han demostrado que las mujeres son más propensas a desarrollar estados de depresión que los hombres. Uno de los factores que tiene esto puede ser por el ciclo hormonal y la composición biológica del cuerpo de las mujeres y esta diferencia puede radicar en este porcentaje. También se ha demostrado con los estudios que las mujeres tienden más a mostrar síntomas de tristeza, pérdida de esperanza y sentimientos de culpabilidad. En los hombres, ¿cómo luce la depresión? Pues realmente no se ven tan deprimidos, pero están teniendo esta experiencia. Se notan más cansados, irritables, con mal temperamento. Generalmente pierden el interés por su trabajo, por las actividades que les gustaba hacer y presentan muchísimos problemas en el sueño. La tercera edad también se ven síntomas de depresión, pero muchas veces les cuesta admitirlo porque ellos en la tercera edad se experimentan muchos sentimientos de duelo, se empieza a perder a los seres queridos, a los amigos y de otra manera también se empiezan a presentar enfermedades crónicas que hacen que esto se presente con mayor frecuencia y muchas veces no se pone atención porque se le echa de alguna manera la culpa al cambio de edad, pero todos estos cambios en general están produciendo algún estado depresivo. Igual los usos de los medicamentos. En los niños, la depresión se manifiesta de una manera diferente a todos, ¿no? En los niños hay que notar mucho los cambios en la conducta, se rehúsan a hacer las cosas que les gustaba hacer, se rehúsan a ir a la escuela, tienen problemas, crean problemas en sus relaciones interpersonales o
inventan estar enfermos, de alguna manera empiezan a tratar de llamar la atención en el cambio de conducta y cómo se manifiestan con las demás personas. Es importante también ver que muchas veces la depresión se presenta en la adolescencia, pero se percibe tarde en algunos casos o no se diagnostica a tiempo, porque cuando un adolescente presenta rasgos de depresión, muchas veces tendemos a señalarlo porque es adolescente, porque es normal en su edad, estar un poco retraído, estar un poco triste, estar un poco de mal genio. Y es importante que nosotros como padres estemos atentos a todos estos cambios de conducta, porque no siempre todo está relacionado con la edad. Por eso es tan importante tener el diálogo abierto con los hijos, porque se enfrentan a muchos cambios, pero no todas las manifestaciones de sus emociones son ya solamente relacionadas con su edad, sino que pueden estar manifestando de alguna manera síntomas depresivos. ¿Luce la ansiedad igual en todas las personas? No. Desafortunadamente, también se ha comprobado con los estudios que las mujeres están doblemente más propensas a desarrollar este tipo de trastornos afectivos. También se ve que se presenta con otros cambios en los estados de ánimos y se ve acompañado de abuso de sustancias o problemas en la conducta alimenticia. Los trastornos de ansiedad son considerados como los trastornos que tienen mayor crecimiento en porcentaje en la actualidad y se cree que más o menos el 2.4 millones de norteamericanos entre los 18 y los 54 años percibirán o tendrán algún tipo de trastorno a nivel afectivo. Varias son las clasificaciones clínicas en la depresión y la ansiedad y esta clasificación clínica en diferentes tipos de depresión y ansiedad están en este librito que se llama el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. En este momento estamos recurriendo a la edición número 5. En este lugar se clasifican los síntomas, la duración de los síntomas y de acuerdo a ello pues estamos hablando de los diferentes tipos de depresiones o de los diferentes tipos de ansiedad y por ello es que es importante que nosotros cuando vemos algún cambio emocional en nosotros mismos o en los demás que están alterando de alguna manera nuestro diario vivir, como es el sueño, el apetito, los estados de ánimo, cuando perdemos ese interés por las cosas que teníamos mucha pasión por hacer y ya no nos interesa o lo notamos en otras personas, es importante recurrir a un profesional de la salud que nos oriente más hacia dónde debemos de ir, que nos hagan diferentes exámenes, porque como yo les hablaba anteriormente, puede haber un desequilibrio, porque muchas veces los problemas en la tiroides traen algunos efectos en nuestro estado de ánimo y puede haber ese desequilibrio. Por eso es importante acudir al profesional de la salud para que nosotros veamos qué camino tomar. Bueno, aquí les voy a hablar en general de los síntomas en depresión y de los síntomas en ansiedad. En depresión, pues muchas veces vemos tristeza, vacío interior, las personas son más irritables, se sienten más ansiosos, muchas personas desarrollan síntomas de culpabilidad dependiendo de la situación que precede este estado de ánimo, pérdida en el interés de las actividades favoritas, que se los he dicho ya varias veces, sentimientos de cansancio, no es posible concentrarse o recordar detalles, no es posible dormir o por el contrario se duerme en exceso, se come en exceso o se pierde el apetito, muchas veces se tienen pensamientos de suicidio, por eso hay que estar atento a las señales que vemos o que percibimos en los seres que nos rodean. Se atenta contra la propia vida o se adoptan conductas que son dañinas para nosotros mismos. Hay malestares y dolores físicos
como dolores de cabeza, problemas en el aparato digestivo, calambres, dolores musculares, etc. En la ansiedad, los síntomas físicos de ansiedad son los cambios que se producen, hay cambios, como se los decía antes, a nivel fisiológico, conductual y psicológico. En el fisiológico vamos a encontrarnos con taquicardia, sudoración, náuseas, porque siempre estamos percibiendo la vida como amenazante y en peligro. En los síntomas psicológicos se produce agobio, inseguridad, el temor constante de perder el control. Esto se manifiesta muchísimo en los ataques de pánico. Síntomas comportamentales o conductuales de la ansiedad. Entonces, hay cambios en nuestras acciones, modificamos nuestro comportamiento, somos más impulsivos o muy tranquilos. Hay cambios en la expresión corporal. En los síntomas cognitivos, vemos que razonamos y pensamos de una manera que no es la adecuada interpretación, le damos muchas vueltas a los pensamientos, nos quedamos en una sola idea por horas, por días, nos perciben más susceptibles, reaccionamos más rápido a los estímulos y no siempre de manera adecuada. También se presentan síntomas sociales, entonces hay cambios que perjudican nuestra manera de relacionarnos con los demás y actuamos de una manera más irritable, tenemos problemas para expresar nuestras opiniones, no queremos relacionarnos con las otras personas. Entonces, los cambios en ansiedad siempre van a ser físicos o psicológicos o conductuales o cognitivos y de una u otra manera la parte social se va a ver afectada. Bueno, ¿cómo libero depresión y ansiedad? Vamos a empezar a hablar de algunas herramientas. Primero que todo, tenemos que aclarar que la depresión y la ansiedad están altamente ligadas por lo que nosotros llamamos pensamientos automáticos negativos, que son pensamientos dañinos. ¿Y cómo están allí archivados en nuestro cerebro? A través de un diálogo interno constante, inconsciente o consciente que le estamos dando a nuestro cuerpo y que estamos archivando en nuestro cerebro, que vemos e interpretamos la realidad de una manera errónea y la percibimos como amenazante. Muchas veces ese pensamiento negativo está asociado también con una experiencia negativa, con una memoria negativa que nunca pasa. A pesar de haber tenido esa experiencia hace un mes o hace 20 años, la percibimos como constante, porque el diálogo interno dice, esto puede ocurrir todo el tiempo. El pensamientos automáticos generalmente están unidos al diálogo interno, como se los decía, y entonces no permite que nosotros nos adaptemos adecuadamente a los cambios. ¿Qué pasa con eso? Que la señora amígdala, que ya les hablaba de la señora amígdala que tenemos en el sistema límbico, el sistema de las emociones, son dos pepitas en forma de almendra y viene de la palabra griega. No estoy hablando de las amígdalas que tenemos aquí en el cuello, estamos hablando de las amígdalas del sistema límbico, ¿sí? Que es la parte emocional. Así que el que no tenga sus amígdalas no se confunda de amígdalas, porque estamos hablando de la parte emocional. Estas siempre están allí, o sea que cuando hablamos de esto, la señora amígdala dice, aquí estamos en peligro porque yo todos los días estoy archivando que estas situaciones son de peligro y de amenaza, así que vamos a reaccionar. Bueno, cuando hablamos de tratamiento, pues vamos a tener en cuenta algunos puntos. Lo más importante es encontrar la ayuda adecuada. Consulte siempre con su médico, realice exámenes de laboratorio, determine si hay alguna descompensación en el organismo o algún medicamento está interfiriendo, afectando el estado de ánimo. Debe realizarse también una historia de los síntomas y proceder a recomendar un tratamiento adecuado. Casi siempre o muchas de las veces esto empieza con el diálogo con su doctor
o con la búsqueda de un profesional en la salud mental. El tratamiento, como se los decía, puede ser basado en psicoterapia, en medicamentos o en una combinación de los dos. Lo más importante para elegir su tratamiento es entender la severidad de los síntomas, el tiempo que lleva presentando estos síntomas y cómo está afectando su diario vivir. Bueno, cuando hablamos de la terapia, tenemos que entender que hay varios profesionales en la salud mental que se dedican a ayudar a las personas con estos síntomas. Todas las profesionales tenemos, como somos seres humanos, pues somos diferentes y también hay diferentes tipos de conducir su terapia. Entonces es importante que usted encuentre un profesional de la salud mental con el que usted se pueda entender y con el que usted pueda trabajar, porque en esto no hay polvitos mágicos, ni hay un terapeuta que sea como Harry Potter, que tenga la varita mágica y le quite los problemas, sino que la terapia es un trabajo en equipo donde el agente principal del cambio es usted. El terapista, o en mi caso, como lo digo yo, uno solamente es un mecanismo, es una herramienta que a través del diálogo usted va a comprender qué elementos puede transformar en su vida y va a acumular una serie de herramientas más productivas para enfrentar de una manera más sana la realidad y ser emocionalmente más fuerte. La terapia le va a ayudar a usted a ver las cosas de una manera diferente. De alguna manera, a través del diálogo y el trabajo activo de su parte y del terapista, va a hacer que usted cambie esos lentes oscuros y los cambie por unos lentes más claros donde aprenda a ver la vida de una manera más optimista y donde vea que usted es el agente al cambio. A través de la terapia usted puede entender cómo el diálogo interno, esa vocecita que usted tiene todos los días y que usted ha practicado por mucho tiempo de su vida, puede cambiar. A través de ejercicios, usted puede empezar a adaptarse de una manera más sana, a interpretar diferente la realidad y a comportarse de una manera diferente. La terapia va a ayudarle a transformar algunos de los hábitos que están contribuyendo a su depresión o a su ansiedad. Eh, le puede, le puede ayudar a que usted se vuelva un agente activo del cambio, entendiendo sus síntomas, entendiendo su cuerpo, aprendiendo a leerlo y a encontrar esa cajita de herramientas que hay dentro de usted para salir de esa situación. También le ayudará a identificar los síntomas y a prepararse para cuando esas situaciones difíciles que le ponen este desequilibrio, usted está más preparado para hacerlo. Cabe aclarar, y lo quiero decir, que muchos estudios han comprobado que una de las de donde hay más conocimiento para ayudar a superar esto, donde hay tratamiento, donde si usted es un agente activo de su cambio se pueden lograr cambios, es cuando hablamos de ansiedad y de depresión. Así que muchas veces cuando usted encuentra la ayuda adecuada, su médico, su terapista y usted como agente activo de su cambio, como el potenciador del cambio, cambios se ven. La vida empieza a verse no con esos lentes de todo es terrible, sino que empezamos a encontrar una manera adaptativa más sana para enfrentar estos cambios. No canso de repetirme que usted es la persona más importante en su tratamiento, así que sáquele partido. Hable francamente con su doctor, con su terapeuta, pida aclaración en las cosas que no entiende, exprese sus preocupaciones. Nunca se dé por vencido, porque muchas veces toma tiempo encontrar el profesional de la salud
con el que usted se entienda, donde haya eco y donde usted encuentre mecanismos. Sí, que sea paciente. No todos tenemos la respuesta adecuada. No todos los terapistas somos para una sola persona. Esto no es una producción en cadena. Eso depende de la relación. Así que no se detenga. Si usted ve que necesita ayuda, búsquela. Y si no le convence el primer intento, inténtelo de nuevo, que todos los seres humanos somos diferentes y trabajamos de una manera diferente. Así pasa también con los terapistas, con los médicos, con todo lo que nosotros elegimos en nuestra vida. Con algunas personas tenemos clic, con algunas no, pero no nos podemos dar por vencidos. Si también, de igual manera, recalco, si su tratamiento eh, está conducido también por medicina, anote los efectos secundarios de la medicina, hable con su médico. Si a usted le quema la medicina, no suspenda la medicina de repente. Siempre, siempre, cuando usted esté tomando medicina para ansiedad, depresión, y yo creo que va para todo tipo de medicina, hable con su médico antes de pararla, dejarla de tomar o tomar más. Si usted no siente mejoría de 6 a 8 semanas, dialogue, busque, vea cómo su tratamiento debe cambiar o debe buscar una segunda opinión. En el tratamiento es muy efectivo y yo lo recomiendo altamente. Muchas veces los grupos de apoyo ayudan a que usted vea que usted no es la única persona que está en esta situación y que rodeado con otros seres humanos que están saliendo adelante, que están experimentando lo mismo, usted puede aprender estrategias diferentes, herramientas diferentes. Y cuando usted puede aprender, usted puede tener más recursos para que usted esté listo para el cambio. Entonces, busque grupos de apoyo que estén enfrentando esta situación y que lo puedan ayudar de una manera adecuada y que de alguna manera le estén facilitando recursos para que usted mejore su situación actual. Otra cosa, cuídese, eso está en sus manos, aliméntese bien, sanamente, tenga un estilo de vida saludable, trate de dormir mínimo 8 horas, haga ejercicios. Ya hemos hablado muchas veces cómo el ejercicio alimenta a nuestro organismo de variadas maneras, inclusive también se ha comprobado que algunos de estos desequilibrios químicos en nuestro cerebro se equilibran cuando nosotros hacemos ejercicio porque liberamos endorfinas, que son la hormona de la felicidad, del bienestar, y entonces hacer ejercicio va a traer innumerables beneficios para nuestra salud, sobre todo cuando nosotros hablamos de ansiedad y de depresión. Muchas personas buscan también apoyo y fortaleza en la espiritualidad, entonces todo depende de sus principios religiosos, donde haya calma, entonces encuentre usted fortaleza en su espiritualidad, la meditación, encontrar momentos de silencio, de calma, la respiración como la hemos practicado muchísimas veces, la respiración profunda, no esta respiración para vivir, sino esta respiración que nos ayuda a liberar tensión, estrés, que hace que nuestro organismo vuelva al estado de equilibrio. Practicar la respiración constante ayuda muchísimo en los problemas de tensión, en los problemas de ansiedad y depresión, porque cuando nos tomamos el tiempo de respirar estamos buscando equilibrio y damos tiempo a que nuestro cerebro procese más la información y de pronto tengamos respuestas diferentes. Hablando de las herramientas, continúe practicando cambiar ese diálogo interno dañino y nocivo. Nosotros lo llamamos en algunos ejercicios traducir ese pensamiento pesimista por un pensamiento más positivo. Claro está que uno no empieza a hablar de pensamiento positivo al otro día cuando ha llevado practicando muchísimo tiempo el pensamiento negativo.
pero pasito a pasito, día a día, siendo constante, tomando nota de lo que nos estamos diciendo, podemos lograr poco a poco empezar a transformar ese pensamiento, ese diálogo negativo. Les repito, aprendan las técnicas para respirar porque esto ayuda a liberar tensión, ansiedad, frustración. Se conocen varias. Entonces está la de la tensión muscular, está la de respirar profundo hasta que el diafragma se aumenta, relajarse, usar frases positivas de tal manera que anotemos cuando nos estamos diciendo algo malo y utilicemos una frase positiva. Esto no es actuar como un robot, es practicar y practicar y practicar, porque usted lo acepte o no lo acepte, inconscientemente usted lleva practicando muchísimos días de su vida, muchos años de su vida, esta manera errónea, ese diálogo erróneo de ver y aceptar la realidad. Ayuda en terapia, muchas veces ayuda a crear un diario donde uno escriba qué es lo que está pasando, cómo enfrentó sus emociones y donde empiece a ver el progreso que usted tiene cuando usted descubre que está cayendo en esa rutina de interpretar la vida negativamente, de yo no sirvo, de tener ese diálogo yo no sirvo, no me salen bien las cosas. Cuando usted toma nota que eso está pasando, usted puede darse cuenta que muchas veces son términos generalizados y que no siempre es así. Entonces, esto ayuda bastante a cambiar la forma como vemos. Haga un alto en el camino y vea cómo usted está reaccionando ante el medio ambiente. Pase tiempo consigo mismo porque la vida hay mucho ruido. Y entonces, en vez de enfrentar nuestras situaciones, nos hacemos los locos y empezamos a cuidar a todo el mundo y a preocuparnos por todo el mundo y nunca estamos con nosotros mismos. Entonces es importante conocernos y entendernos. Haga ejercicio, practique la visualización, como ya lo hemos dicho muchísimo, donde usted perciba que el cambio viene, que usted está trabajando bastante en eso. Recuerde que todo ser humano hay potencial al cambio. Y eso es cuando hablamos de todas las situaciones de la vida. Encuéntrese con usted mismo y encuentre esas herramientas que lo ayuden a ver la vida de una forma diferente. Nuevamente le recuerdo que usted es el dueño de su casa. Nuevamente le recuerdo que siendo usted el dueño de su casa, es hora que usted se dé cuenta cuánto espacio le renta o le da al dolor, al amor, al pesimismo, a la tristeza, ¿sí? Entonces practique el amor y el perdón hacia usted mismo y hacia los demás. En el agradecimiento y en el perdón hay potencial para ver la vida, inclusive cuando tenemos estas situaciones mayores, como es la depresión y la ansiedad, para ver una salida al otro lado. Y por último, dése cuenta que usted es el que controla lo que entra y sale de usted. Usted es el que controla cómo interpreta su vida, cómo la va a empezar a vivir desde hoy y cómo usted puede ser un agente activo para que esto cambie. Siempre se va a necesitar de su compromiso personal para buscar ayuda, para trabajar en su cambio y para ver la vida con más optimismo y con más amor y con más agradecimiento. Siempre recuerde que el cambio empieza por usted. Dese la oportunidad de cambiar los lentes oscuros que lo acompañan, aprenda a vivir y apreciar la vida al día a día, vea la vida con los ojos del poeta, donde usted puede percibir cosas hermosas, inclusive cuando llueve y el sol no se ve. Tenga comprensión y amor hacia usted mismo y hacia los demás. Recuerde que muchas veces es más importante tener compasión que tener la razón. Esté atento a las señales que usted percibe como depresivas o ansiedad.
Aprenda a entenderlas en usted mismo, en sus familiares, en sus amigos y busque ayuda. Y lo más importante, comprométase a vivir su vida con plenitud, con optimismo, porque nada se queda igual. Solamente hay que abrir este mundo de posibilidades y tener la capacidad de trabajar acá el diálogo interno y todas estas cosas negativas, elementos hay para ayudarnos. En todo ser humano hay potencial al cambio. Muchas veces siempre lo único que necesitamos es encontrar la ayuda adecuada, aceptar que algo no está bien y no pasa nada, porque reconociendo esto en nosotros, más rápido se va a efectuar el cambio. Una vez más les recuerdo, no sea víctima, sea un agente activo de su cambio. Espero que con este taller hayan encontrado herramientas para entender y comprender un poco más la depresión y la ansiedad, para que veamos que en nosotros hay muchísimo potencial al cambio, para que veamos la importancia de cambiar ese diálogo interno que revuelve todo y hace que veamos la vida súper pesimista, que si es necesario también hayan encontrado elementos para saber si es hora de hablar con un profesional en la salud. Muchísimas gracias de nuevo por estar escuchando este taller. Si le gusta, por favor, denle un like, suscríbase al canal y de nuevo, muchas gracias por todos los que asistieron a nuestro último taller de Salud en Acción. Seguiremos dando estas propuestas de cambio personal y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.